Pues de verdad nada más tomar ese punto, de verdad, los grupos pequeños para quienes están asistiendo son una bendición porque, mira, hay gente que de repente llega a la iglesia y dice, es que me cuesta trabajo integrarme, no conozco a nadie, y les cuesta un poquito de trabajo integrarse. Definitivamente el puro domingo va a ser casi imposible que tú te integres a la iglesia. O sea, va a ser muy difícil porque, pues como te darás cuenta, termina la reunión y pues cada uno va a casa con su familia, con los cercanos. Si tú quieres integrarte, quieres ser parte de esta comunidad, quieres conocer otras personas que te pueden ayudar en tu tiempo con Dios, en tus relaciones, definitivamente un grupo pequeño es lo que te puede ayudar mucho, ¿sí? Entonces, les animamos a eso y también animarles también a los que asisten a un grupo pequeño, cuando comencemos la reunión de los miércoles de oración, te animamos a estar también en la reunión. Recuerda, un grupo pequeño nunca va a sustituir a la iglesia local, ¿sí? La iglesia local es esto. Los grupos pequeños son grupos pequeños, grupos de mujeres, grupos de lo que hagamos. Son actividades que hacemos que ayudan, que tienen un fin, tienen una importancia, pero nada sustituye a la iglesia local. Nunca pienses, bueno, falto el domingo o no llego o le doy menos importancia a una reunión de oración, porque yo asisto a un grupo pequeño. Un grupo pequeño no es la iglesia y jamás va a sustituir a la iglesia local. ¿Por qué? Porque así lo diseñó Dios, no es un asunto de nosotros, es el diseño de Dios, ¿sí? Entonces, simplemente quería decir eso como ánimo para asistir los miércoles. Estamos haciendo pues esta parte hacia el 8 de la noche y algo que también animamos a los que asistan los días miércoles. Y dices que, ¿sabes qué? Yo después no tengo cómo regresarme, ya es noche, no te preocupes, habremos alguien que te podremos llevar a tu casa, ¿sí? No te preocupes, tú no te vas a ir solo, especialmente si eres joven, solo o mujer sola, no te preocupes, habremos alguien que te podremos llevar a tu casa, ¿sí? Va a tener un costo, ¿no es cierto? Del servicio de Uber, no, pero de animarles a que asistamos. Mira, vamos al libro de Gálatas 3:15. Para los que estuvieron en la escuela dominical, estas son las cosas que me sorprenden de Dios. Cómo, sin ponernos de acuerdo, el pastor Armando y yo, de repente el Espíritu Santo quiere hablar algo y se va complementando, se va uniendo la enseñanza una de otra. Si tú no estuviste en la escuela dominical, de entrada te animo a asistir a la escuela dominical a las 11 de la mañana. Y dos, de verdad, si tú escuchas esta predicación y después escuchas lo que se enseñó acerca de las profecías, va a ser algo que va a poder fortalecer el mensaje y va a complementar mucho de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Bueno, estamos viendo que Pablo, para combatir el problema de los judaizantes, que ellos asumían a Moisés como lo que debía hacer el pueblo de Israel y cumplir la ley, y ellos decían, no es suficiente con que tú simplemente seas creyente, tú necesitas cumplir la ley de Moisés. Entonces Pablo, por lo que entendemos, para Pablo, Abraham era como un ejemplo que él gustaba mucho de utilizar. De hecho, en el libro de Hebreos, que en mi convicción yo creo que fue escrito también por el apóstol Pablo, nuevamente ocupa el ejemplo de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham fue antes de Moisés. Los judíos, los judaizantes citaban constantemente a Moisés y Pablo se va un poco más atrás, Abraham, ¿sí? Vimos la semana pasada que Pablo nos muestra que hay dos maneras de vivir. Tú puedes vivir por tus obras o puedes vivir por fe, ¿sí? Solamente que si tú intentas vivir por tus obras, nunca te vas a frustrar constantemente porque te vas a dar cuenta que nunca vas a alcanzar ni el estándar ni la satisfacción de tus obras. Y todo el tiempo vas a estar luchando con eso, todo el tiempo vas a tomar decisiones basado en lo que tú piensas que es mejor en vez de mirar lo que la Biblia dice que debemos hacer. Por el otro lado, Pablo nos ha mostrado el camino de la fe y es un versículo que se repite varias veces en la escritura que dice que el justo vivirá por fe, ¿sí?
nos ha mostrado estos dos caminos y hoy vamos a ver cómo es que se vive, cómo es que se camina en este camino de fe. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te han prometido algo que no te cumplieron? Yo creo que a todos, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era niño, estaba yo en la escuela dominical con los niños, yo tenía como 9 años y nos iban a enseñar acerca de las promesas de Dios. Y el maestro, son de estas cosas que se me quedó en la mente para siempre, el maestro nos pregunta, a ver niños, ¿qué es una promesa? Y un niño de mi edad levantó la mano y dijo esto, una promesa es algo que por lo general no se cumple. Y para mí dije, pues tiene toda la razón, ¿sí? A mí de niño me prometieron muchas cosas, mi mamá un día me prometió llevarme a ver el Batimóvil, que estaba en Reino Aventura, y unas horas antes de ir a verlo me dijo que no, que porque ya no había dinero. Bueno, son cosas que me acuerdo todavía, ¿sí? Ya perdoné a mi madre por ello, pero a todos nos han prometido cosas que no te han cumplido, ¿sí? Todos hemos vivido que dices, yo te prometo que la semana que entra te voy a ver, yo te prometo que esa semana, hasta quizá promesas más profundas que han hecho contigo, típico que te pide alguien dinero prestado y te dice, te prometo que en la quincena yo te pago. Bueno, lo que sucede es que no te dijo en cuál quincena, ¿sí? Y pasan años y eso que te prometieron nunca llega. Ahora, esto cambia nuestro concepto respecto a las promesas. Y a veces cuando pensamos en Dios, pensamos que Dios de alguna manera nos va a hacer lo mismo. Si tú algún día, si tú has leído el libro de Charlie y la fábrica de chocolate, no la película tiene un final muy bonito. Por lo general ese tipo de novelas tenían finales más oscuros. En Charlie y la fábrica de chocolate no termina con un final feliz. De hecho, termina con Charlie diciéndole, termina con el personaje, no recuerdo el nombre con Willy Wonka, diciéndole a Charlie, la verdad es que no pienso cumplir lo que te prometí. Y así termina el libro. Y quiero decirte algo, cuando hablamos de Dios, Dios no va a ser como Willy Wonka. No va a ser como que al final, ¿sabes qué? Todo lo que te dije, la verdad es que no. Ya lo pensé bien y no lo voy a hacer. Por eso quiero que vayamos ahí a Gálatas y vamos a mirar, porque Pablo habla acerca de esto. Dice Gálatas 3, versículo 15. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Vamos a ver hoy solamente del 15 al 18, pero yo estuve tentado a hacer todo un mensaje y todo el mensaje de hoy, pero he decidido no tomar tanto tiempo en Gálatas, sino poder avanzar. La próxima semana vamos a terminar el capítulo 3. Estoy tratando de ir un poco más rápido, pero yo estuve tentado a construir todo el mensaje de hoy en la primera palabra del versículo 15. En esa palabra, hermanos. Sin embargo, viendo el flujo de la enseñanza que llevamos, no quise hacer este paréntesis que está dentro del contexto y que creo que nos podría bendecir. ¿Por qué es tan importante esta palabra hermanos? Algunos de ustedes ya lo están entendiendo. Mira, y simplemente lo quiero hacer como un paréntesis. Es increíble que en el capítulo 3, después de que Pablo los ha llamado insensatos, los ha llamado que están fascinados, es decir, hechizados, les ha dicho que están siguiendo un evangelio maldito. Después de todo eso, Pablo se refiere a ellos como hermanos. Y esto, amados, en este contexto de este libro, es de llamar la atención. Cómo Pablo sigue tratándolos a ellos como hermanos, a este grupo de personas que estaban hechizadas, fascinadas. Y simplemente como un paréntesis, hermanos, ¿cómo tratamos a las personas que no han actuado como debían? ¿Cómo tratas a las personas que están haciendo algo mal? Me refiero a cristianos, ¿sí?
de inmediato tú y yo los tachamos como inconversos. No, ese no es un cristiano. Un cristiano no se comporta así. Ahora, hay evidencias y es una realidad. Juan dice que el que practica el pecado es el diablo. Eso es una realidad. Pero ¿sabes qué? Al final del día debemos entender que no nos toca a nosotros ser quienes aseguren que una persona es inconversa o esa persona, no, esa persona no, un cristiano no puede hacer eso. ¿De verdad? ¿Has analizado la vida de David? ¿Has puesto a prueba lo que un cristiano puede llegar a hacer? Mira, amado, es el arrepentimiento y no el pecado lo que da evidencia de que un creyente es creyente. No es el pecado lo que determina si una persona es creyente o no. Lo que nos da testimonio de que alguien es creyente no es su ausencia de pecado, es el arrepentimiento palpable en su vida. Ahora, el arrepentimiento muchas veces toma tiempo y el arrepentimiento no es algo perfecto. ¿Sí? Constantemente tú y yo nos arrepentimos de cómo hablamos, de cómo nos conducimos, y dices, otra vez mi carácter volvió a explotar, otra vez volví a caer en esto, otra vez, y bueno, pero estás avanzando. Conocí una persona que entendía perfectamente que tenía un problema de adicción al cigarro. Y después de un año que él estuvo trabajando con esto, él llegó un día a la oficina llorando y me dice, es que sigo en lo mismo, creo que soy un practicante del pecado. Yo le pregunté, ¿qué pasó? Me dice, ayer volví a fumar. Y le dije, ¿y qué pasó después? No, pues nada más. ¿Y cuánto fuma? Fumé un cigarro. ¿Después de cuánto tiempo? Después de casi 3 meses que lo había dejado. ¿Y cuánto fumabas antes? Dice, no, hombre, antes me fumaba cajetilla y media todos los días casi. Dije, bueno, te das cuenta que has avanzado y sigues luchando contra el pecado. Amado, no es el pecado lo que nos incapacita para ser creyentes. Es la falta de arrepentimiento. Eso es. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no es una obra tuya, el arrepentimiento es algo que produce el Espíritu Santo. Cuando una persona no se arrepiente, lo que nos está evidenciando es que el Espíritu Santo no habita en él o en ella, ¿sí? ¿Sabes por qué la gente que está en el infierno nunca se va a arrepentir? Jamás. Dice la Biblia que van a llorar, dice la Biblia que van a crujir los dientes, pero no se van a arrepentir. ¿Sabes por qué nunca se van a arrepentir? Porque no pueden. Porque el arrepentimiento es una obra que produce el Espíritu Santo en nosotros. No es algo que tú puedas producir. Entonces tengamos mucho cuidado de no juzgar tan duramente a una persona que está pasando por un periodo de pecado. Pero también tengo que decir esto, tengamos cuidado de estar jugando con el pecado. ¿Sí? O sea, no, esto no es para decir, ya ves, pues yo puedo portarme como yo quiera. No, tú debes arrepentirte, debemos caminar en arrepentimiento. Entonces, Pablo dice esto. Ahora, ¿por qué es importante que Pablo les llame hermanos? Porque si Pablo no los tratara como hermanos, Pablo mismo se estaría contradiciendo a sí mismo. Pablo mismo estaría juzgándolos por sus obras. O sea, Pablo mismo estaría echando abajo. Si Pablo no los tratara como creyentes a los Gálatas, Pablo mismo estaría contradiciendo todo lo que está enseñando. Porque entonces Pablo los estaría juzgando por sus obras, por lo que él puede ver. Pero resulta que Dios mira el corazón. Dios ve lo que ve lo que tú no puedes ver. Ahora, es importante el testimonio, por supuesto que es importantísimo tu testimonio, pero al final del día, lo que determina tu salvación es que tú puedas tener el testimonio del Espíritu Santo a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Pero ese testimonio no es algo subjetivo, no es algo que tú te imaginas, no es algo que tú dices, no, si yo un día escuché, tú eres salvo. No, es algo totalmente objetivo. Tú debes mirar tu vida y poder decir, el Espíritu Santo me ha llevado a cambiar estas áreas. Pero si tú volteas a tu vida
Y tú dices, la realidad es que yo llevo años, llevo toda mi vida, mucho tiempo, sin leer la Biblia, sin orar, sin confesar mis pecados. Amado, yo te animaría a que escudriñes tu corazón, porque hay altas posibilidades de que no seas creyente. ¿Por qué? ¿Porque estás pecando? No, porque no te estás arrepintiendo. Y el no leer la Escritura, el no orar, es un pecado. Entonces yo no puedo determinarte, porque mira, yo no tengo una... Hay gente que va por el mundo como si tuvieran el PDF del libro de la vida, como si tuvieran una fotocopia del libro, determinada, mira, el día le salvo, el no. Al final del día solamente tú sabes cómo te comportas cuando nadie te ve. ¿Qué haces tú con tu tiempo? ¿Sí? Pero Pablo dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade, ¿sí? Ahora, la palabra pacto en griego, uno de los significados o una de las formas que se aplican más en el Nuevo Testamento es promesa, ¿sí? Un pacto, una promesa es algo que Dios ha hecho con el hombre. Ojo, tú no puedes pactar con Dios. En ninguna parte de la Biblia el pacto viene del hombre hacia Dios. El pacto siempre viene de Dios hacia el hombre. ¿Sí? Eso de que hay iglesias que enseñan, ven y pacta con Dios, y siempre se pacta con dinero, por cierto. Sí, pacta con Dios y pasa al frente y da una buena ofrenda y con eso pactas. En la Biblia no existe nada así. El pacto siempre lo comienza Dios. ¿Por qué? Porque el pacto, ¿tú qué tienes para ofrecerle a Dios? Absolutamente nada. Ahora, me gustó mucho lo que vimos en la escuela dominical porque estuvimos hablando acerca de este pacto que Dios, en la Biblia tú vas a ver distintos pactos. Yo no voy a tomar el tiempo para ver esto, pero vas a ver que Dios hizo un pacto con Noé, el cual fue sellado con un arco iris. Dios hizo un pacto con Abraham y la señal de ese pacto fue la circuncisión. ¿Sí? Dios hace un pacto con David de que su reino iba a durar para siempre. ¿Sí? Y después tenemos el nuevo pacto, que es el que Cristo ha hecho con nosotros. ¿Sí? No tengo el tiempo para ir a profundizar, perdón, me faltó también el pacto mosaico, el pacto que Dios hace con Moisés. ¿Sí? Pero Dios, cuando hace un pacto con el hombre, cuando Dios hace un pacto, Dios siempre lo va a cumplir. ¿Sí? De ahí que para nosotros, aún como iglesia, tiene una relevancia muy grande el creer que Dios cumplirá las promesas que Dios le hizo a Israel. Tiene una razón más allá de un sionismo, más allá de una simpatía con un país. Tiene una razón doctrinal muy profunda, por lo menos en mi corazón y creo que en el corazón de esta iglesia, no por un asunto de sentirnos judíos, sino por un asunto de lo que dice la Biblia, que Dios, cuando hace un pacto, cuando hay un pacto, nadie lo invalida, nadie le puede añadir. Y si las promesas que Dios le hizo a Israel, hay promesas también de maldición. O sea, Dios les decía, si hacen esto, va a ocurrir esto. Y todas las promesas de esas se cumplieron a cabalidad sobre Israel. Entonces, ¿por qué no creemos que las promesas de bendición también se han de cumplir literalmente? Sería muy injusto decir que las promesas de maldición se cumplen literalmente en Israel y las promesas de bendición ya no son para ellos, son para nosotros. Eso es un error. Pero más allá de ser un error doctrinal, a mi entender, atenta contra un principio de que cuando Dios hace un pacto, Dios lo va a cumplir completamente. Sin embargo, vamos a mirar que en el versículo 16 dice Pablo, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es
Cristo. Mira, desde que Dios en Génesis 3 le promete a la mujer que de su simiente vendría alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente, toda persona que le creía a Dios esperaba a esa simiente que iba a aplastar, ¿sí? Y es importante ver que Pablo dice, no habla a las simientes, no es como que a todos los descendientes de Abraham iban a lograr esto. Dios está refiriendo a un descendiente específico de Abraham, no a toda su descendencia en general. ¿Por qué? Porque la bendición de Abraham tiene su cumplimiento en Cristo, ¿sí? Mira, el mundo hasta el día de hoy, por eso es que te repito, si no estuviste en la escuela dominical, sería bueno que lo escucharas. El mundo hasta el día de hoy no ha visto este cumplimiento de una nación bendiciendo al mundo, ¿sí? Porque al día de hoy Israel es una nación pues que está con muchos problemas. De hecho es una nación actualmente mayormente atea. Uno de los desfiles pro LGTB más grandes del mundo es el que se lleva en Tel Aviv año con año. O sea, y mucha gente dice, oye, pero si es el pueblo elegido por Dios. Bueno, es que no es muy diferente a como era en el Antiguo Testamento. O sea, no habría por qué sorprenderse. O sea, los judíos nunca se caracterizaron por ser los más creyentes, ¿sí? De hecho, siempre se caracterizaron por ser un pueblo muy rebelde. Entonces, no confundamos y pensemos que Israel es una bendición a la humanidad. Es una nación que espera el cumplimiento de muchas promesas, pero el cumplimiento total de esas promesas es Cristo mismo cuando Él esté reinando desde Jerusalén durante 1000 años. En ese momento Israel cumplirá la promesa que Dios le dio de ser una bendición a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo cuando regrese no va, y lo digo con todo respeto, ¿sí? Cuando he tenido conversaciones con hermanos amileniales, siempre les he dicho, o sea, cuando Cristo regrese, no va a regresar a Oaxaca, ¿sí? La Biblia dice en dónde el Señor, nuestro Señor regresará y reinará, y nosotros creemos firmemente que será un reinado literal de 1000 años. Ahora, ¿por qué esto es así? Por lo que dice en el versículo 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Es decir, la promesa que Dios hace a Israel es una promesa que ha de tener un cumplimiento total. Porque si Dios no hiciera eso, entonces Dios estaría yendo contra lo mismo que ha establecido, que no es por obras, es por gracia. ¿Por qué razón Dios va a cumplir su promesa con Israel? Por gracia. No porque ellos sean el mejor ejemplo para la humanidad, de hecho son un muy mal ejemplo. Algo que yo a veces lucho con algunos hermanos que aman tanto a la nación de Israel es que tienden a justificar todos los desastres que actualmente como nación Israel también comete. Obviamente es una nación muy atacada, es una nación muy atacada, pero tampoco son una nación ejemplar en muchos sentidos. Vuelvo a lo mismo, no es diferente a como eran en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Dios decidió elegirlos y eso nos da esperanza a nosotros. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la iglesia, esto lo vimos la semana pasada, que la iglesia fue injertada en Israel. Y esto nos da una esperanza a nosotros, que al final del día, Dios, si ha decidido salvarte, el Señor te va a preservar. ¿Cómo? Si tú insistes en pecar, Dios va a decir, ya me cansé de ti, vete. No. Pero ¿qué va a hacer el Señor? Lo mismo que hará con Israel durante el periodo de la tribulación, disciplinarlos. O sea, Dios no decía, mira, no pasó nada y al final yo te prometí. No, vienen 7 años de aflicción para Israel. Amado, si tú eres su hijo y Dios ha decidido salvarte,
Dios te va a meter al cielo, aunque sea en pedazos. Entonces, no juegues con el pecado. No juegues con ello. Porque tú no te imaginas lo que es la disciplina de Dios. Dios va más allá de nuestro pensamiento. ¿Cuáles pueden llegar a ser las formas en que Dios disciplina a una persona? David, ¿Dios lo perdonó? Sí, pero tuvo que ver la muerte de 3 de sus hijos. Un bebé inocente y después 2 hijos rebeldes que quisieron el trono. Y esas fueron las consecuencias. Amado, no juegues con el pecado. Sin embargo, Pablo les está diciendo a ellos, el pacto fue ratificado por Dios. La ley vino 400 años después. Es decir, Pablo les está diciendo, miren, Dios eligió a Israel antes de siquiera darles ley. Entonces, no los eligió porque ellos fueran a cumplir la ley. Los eligió por gracia, porque la ley fue dada 430 años después. ¿Sí? Entonces la ley no abroga para invalidar la promesa. Los judaizantes decían, si ustedes no cumplen la ley, si ustedes no cumplen con cada precepto de la ley, ustedes no pueden ser salvos. Y Pablo les dice, bueno, es que desde Abraham, el padre de esta nación, fue elegido antes de que pudiera cumplir la ley. De hecho, Abraham se tuvo que circuncidar porque no estaba circuncidado antes. Mira, amado, a menudo tú y yo tratamos de ganar la aprobación de Dios mediante las obras. Pero lo que la ley nos quiere mostrar es nuestra necesidad de un Salvador. Pero la ley no nos puede salvar. La ley simplemente te hace ver que tú necesitas un Salvador. Cada que tú pecas, cada que tú mientes, cada que tú cometes fornicación, cada que tú, porque fornicación es mirar a una persona y desearla en el corazón, cada que tú pecas, la ley te está diciendo, tú eres culpable, pero la ley no te puede salvar. Lo que va a lograr, gracias, lo que va a lograr es recordarte que tú necesitas entonces un Salvador. Te voy a poner una ilustración. ¿Te ha dolido alguna vez la muela? ¿Una muela? Es un dolor horrible. El dolor de muela te está indicando 2 cosas. La primera cosa, tienes un problema. Y la segunda cosa, necesitas un dentista. Porque tú, a menos que seas dentista, bueno, y hasta donde yo sé, digo aquí, el pastor Armando nos podrá decir, no sé si un dentista se puede hacer él mismo algo. Yo creo que no, a diferencia de un médico que quizá se puede inyectar, pero pues no, yo no me imagino un dentista sacándose la muela él mismo o haciéndose una endodoncia. Creo que sería, cuando tú tienes un dolor en tu muela, lo que te está diciendo es, algo descuidaste, algo hiciste mal, por eso surgió una caries, te trajo un problema. Pero segunda cosa, te está indicando, tú necesitas un dentista. Tú necesitas a alguien que te ayude a salir del problema porque tú no vas a salir de ese problema. Si tú intentas salir de ese problema, solamente te vas a hacer más daño. Porque tú puedes decir, yo me aguanto, y un día vas a llegar en la noche con un dolor insoportable con el dentista. Caso personal, ¿sí? Amado, la ley fue dada, sí, para hacerte ver lo terrible que es tu pecado, para hacernos ver lo terrible que es nuestro pecado. Pero no tiene la intención Dios de darnos la ley para decirte tienes que cumplirlo. No, Dios te dio la ley para hacerte ver, no puedes cumplirlo, necesitas un Salvador y necesitas a alguien que te ayude a poder vivir como Dios le agrada.
¿Y sabes cómo es como a Dios le agrada que tú vivas? En arrepentimiento. Eso es vivir en santidad. Amado, pregúntate esto. ¿Estás confiando en la gracia de Dios o estás confiando en tus obras? ¿Confías en tus obras para que Dios te acepte? ¿Confías en tus obras y es con base en tus obras que tú tomas decisiones o estás confiando en la gracia de Dios? Mira lo que dice el versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Te lo pongo de otra forma. Cambia la palabra herencia por el cielo. Porque si irte al cielo es por la ley, entonces ya no es por la promesa. O sea, si tú pudieras llegar al cielo por el cumplimiento de la ley, entonces no necesitarías el concepto de la gracia. Solamente está que nadie puede cumplir la ley. Dice, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Tú vas a encontrar en esta parte en Gálatas que esta palabra promesa se repite constantemente. Porque en Cristo tú y yo somos herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Es decir, no dependes de tus actos, no depende de cómo lo haces tú. Mira, en este versículo dice, pero Dios la concedió. Esta palabra a mí me llamó mucho la atención, porque esta palabra es una palabra griega que es charistai, que se basa en la palabra griega charis, que es gracia. O sea, lo que Pablo está diciendo es, pero Dios por gracia le dio a Abraham mediante la promesa. Al final del día, Pablo les está recordando a cada uno de sus lectores que nunca fue por sus obras. Ahora, ¿qué podemos aplicar de todo esto para nuestras vidas? Porque la intención de esto no es darte una clase de doctrina y darte una clase de Gálatas, sino que podamos ver nosotros lo que podemos aprender de esto. Primero, yo podría señalar, Dios ha hecho promesas y Dios las va a cumplir. ¿Sí? Dios te ha hecho promesas a ti. Dios las va a cumplir. Tú debes entender que Dios es fiel a sus promesas. Así como Abraham, tú también tienes promesas de parte de Dios. Pero la pregunta es, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los momentos difíciles, tendemos a olvidarnos de esas promesas. Cuando de repente viene un momento duro a tu vida, olvidamos lo que Dios nos ha prometido. ¿Sí? Olvidamos que, por ejemplo, la Biblia dice, bendice alma mía al Señor y no le olvides ninguno de sus beneficios, porque Él sacó tu vida del hoyo. Cada que tú estás en un momento difícil, tú puedes recordar las promesas de Dios, que Él es tu pastor, que nada te faltará, y que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás, porque su vara y su callado te infundirán aliento. Y entonces tú echas mano de esas promesas, pero a veces durante los tiempos de dificultades nos olvidamos de lo que Dios nos ha prometido. Tendemos a olvidarnos, tendemos a empezar a juzgar las cosas por lo que estamos sintiendo, estamos juzgando las cosas por lo que estamos viviendo y olvidamos lo que Dios ya te ha prometido. Y yo no voy a entrar aquí en un asunto subjetivo de que tú te imaginas promesas de Dios para tu vida. Sin embargo, Dios puede darte promesas en tu corazón que se vuelven convicciones de saber, yo sé que mis hijos un día estarán con el Señor. Amado, créelo, ora por ello, dobla tu rodilla por ello y créelo. No dejes
que una mala concepción hipercalvinista te robe tus promesas. Si tú sabes que Dios en tu corazón ha puesto una convicción de algo que tú anhelas, que no va contra lo que Él, no sé, un hijo, quizá no puedes tener un hijo, pero tú sabes y crees, es que yo sé que Dios lo puede hacer. Créelo, créelo y ora por ello, pero sobre todo no dejes que el diablo, no dejes que las circunstancias roben. Mira, vamos al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 6, porque el autor de Hebreos, que yo creo que fue Pablo, hablando de la promesa, fíjate lo que dice ahí, Hebreos 6, versículo 13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Es decir, Dios, ante los juramentos, que es algo que actualmente es incorrecto, pero antes los juramentos se hacían, yo te juro por Dios que voy a hacer esto, ¿sí? Pero Dios no podía jurar por él más alto que él. Entonces, ¿qué hace Dios? Jura por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Pero fíjate lo que dice al final del versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Sabes cuál es uno de los ingredientes que nos falta muchas veces para alcanzar esas cosas que Dios ha prometido a tu vida, esa paz que Dios ha prometido? Lo que nos falta es paciencia. Porque sobre todo nosotros que vivimos en una época de que todo es rápido, tú quieres actualmente algo, quieres comida, tú puedes comprar un vaso de unicel, le pones agua, lo metes al microondas y tienes una comida en 5 minutos. Pero las promesas que Dios ha hecho a tu vida van a requerir paciencia. Y todos los que estamos aquí hemos sido impacientes y hemos querido hacerlo a nuestra manera. Dices, ok, esto se está tardando mucho, yo voy a hacerlo a mi manera, ¿sí? Yo lo voy a hacer en mis fuerzas, entonces voy a hacer esto, después todo sale mal, pero aún aquí hay esperanza. Abraham por impaciente tuvo otro hijo llamado Ismael, porque como él no veía claro y su esposa tampoco, dijo, pues ten un hijo con Agar, ¿sí? Y tú sabes el desastre que eso provocó. Todas las naciones árabes descienden de Ismael. O sea, todos los problemas que Israel actualmente tiene de guerras vienen por la decisión, por una mala decisión, producto de la impaciencia del padre de la nación. Pero aún de eso Dios se ha glorificado. Y aún de eso Dios sigue siendo Dios. Y Dios no desechó a Abraham. Y Dios no te va a desechar a ti. Dios no desechó a Israel. Dios no te va a desechar a ti. Porque el pacto que Él ha hecho contigo lo juró por sí mismo. Él mismo se puso como una prueba. Lo voy a hacer. Dios ha prometido que aunque tu padre y tu madre te dejen, Él va a estar contigo. Has perdido familia, has perdido amigos. Dios te promete que Él va a estar contigo. Me llamó mucho atención lo que decía el pastor Armando, eso nos lo había platicado anteriormente en una reunión de pastores, cómo él ha ocupado tiempo en la clase para hablarle a los jóvenes de Dios, introducir un poco de esto. Y ahorita que él lo mencionaba nuevamente, yo dije, ¿cuántos realmente estaríamos dispuestos a perder un trabajo por hacer lo que Dios nos ha mandado?
Y tú te puedes poner mil pretextos. No, pues es que a mí no me pagan para predicar, a mí esto, ok. Pero la realidad es que muchas veces nos da terror hablar nuestras convicciones. ¿Por qué? Porque decimos, ¿y si pierdo el trabajo, qué voy a hacer? Porque confías en tus obras. Porque si tú confías en la gracia, tú dices, bueno, yo hice lo que tenía que hacer y yo sé que aunque mi padre y mi madre me dejen, Él va a estar conmigo. Jesús dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él prometió que no te va a desamparar, ni verás a tu descendencia mendigar pan. Si tú has sido justificado por Él, Dios no te va a desamparar. Dios ha prometido defenderte de injusticias. Dios ha prometido que ningún arma forjada contra ti va a prosperar. Dios ha prometido que nada te puede separar de su amor. Dios ha prometido que si clamas a Él, Él te responde. Que si pides algo a Él, Él te lo va a dar. Aun si fueras infiel, Él va a permanecer fiel. Su pacto te arrastrará si es necesario, pero dice la Biblia que no te perderás por más torpe que seas, porque Él ha prometido que no va a apagar la vela que aún humea, ni va a aplastar la caña más débil. Esas son parte de las promesas de Dios para ti. Él está contigo. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo de malas noticias, no porque no van a llegar, van a llegar. No tengas miedo de lo que te puede hacer el hombre. Dios está contigo. No tengas miedo de qué va a ser de mis hijos, porque tú puedes construir de tus hijos un ídolo fácilmente. No tengas miedo de eso. Dios está contigo y Dios va a cumplir sus promesas y Dios no se va a negar. Por eso razón, para mí el ejemplo de Israel es tan importante, porque Israel ha roto todo lo que Dios les dio, Israel lo ha destrozado completamente. Y es ahí donde brilla más la gracia de Dios, porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y repito, esto no es una licencia para pecar, porque Pablo dice, entonces, ¿qué diremos? Pequemos para que la gracia abunde. De ninguna manera. Si tú piensas así, casi te puedo asegurar que esa sí es una mentalidad de un incrédulo. El que piensa, pues pequemos, al fin que, pues yo ya soy su hijo, pues yo puedo pecar y hacer. No, amado, eso sí te puedo casi asegurar que si tú piensas de esa forma, tú no tienes una mente renovada, tú no tienes temor de Dios. Y si no tienes temor de Dios, es porque el Espíritu Santo no habita en ti. Amado, pero podemos confiar en sus promesas, podemos confiar en que Él no te deja, en que Él no va a abandonar a tus hijos, en que Él no te va a dejar desolado, que aun si Él permite la muerte para nosotros es ganancia. No tengas temor de los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden hacerle nada a tu alma. Jesús dijo, yo les diré a quién deben temer, al que puede arrojarlos al infierno. Ojo, Jesús dijo temer, no tener miedo, porque el miedo no te va a salvar. El temor a Dios es una respuesta a esta gracia. Entonces, amados, no nos cansemos de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. No te canses. Y me encanta y amo que Pablo cuando dice esto, él dice, no nos cansemos. Porque a veces tendemos a pensar que los que hablan atrás de un púlpito es como que nosotros no luchamos. Amado, nosotros necesitamos a Cristo de la misma forma como estamos predicándote a ti. Yo tengo la misma necesidad de arrepentimiento de lo que te estoy hablando a ti. Yo tengo la misma necesidad de seguir buscando a Cristo, de leer la Escritura, de esforzarme, igual que como te lo estoy diciendo. Yo de ninguna manera y ninguno de los que nos paramos aquí atrás somos mejores que tú. Dios en su infinita gracia decidió
que pecadores le prediquen a pecadores. Los ángeles del cielo quizá hubieran dado lo que fuera por poder predicar el mensaje del evangelio, pero no les fue permitido a ellos predicarlo. No les fue permitido a ellos. Esto es algo que Dios nos dio a nosotros. Amado, no te canses de hacer el bien. No dejes de mirar al invisible. Esfuérzate y crece en la gracia. Mira a Cristo y vive. Entiende que de gracia has recibido y de gracia debes dar a los demás. Por eso Pablo los trata como hermanos. A este grupo de personas que estaban siguiendo en su mayoría un evangelio maldito, que estaban hechizados, que en su hipocresía aún arrastraban a personas como Bernabé. Pero Pablo sabía, al final esto no es por las obras, es por su gracia. Amado, nunca creas que el pecado te pueda alejar de Dios. Si tú has pecado, bienvenido al club. Ese no es el problema. Lo que te debe de espantar no es si peca, lo que te debe espantar es si no te arrepientes. Si tu corazón no se contrista, si tu corazón no se duele con el pecado, si tu corazón puede hacer, hablar, escuchar todo lo que el mundo escucha, como decía el pastor en la escuela dominical, si tu vida ya está totalmente en sintonía solamente con la diversión, hablar como el mundo, y tú piensas que simplemente porque ahora te reúnes con cristianos, puedes portarte como en el mundo, tú estás equivocado. Si no hay en ti este deseo de santidad, en lo que hablamos, en las cosas que decimos, amado, hoy es el día en el cual tú puedes escuchar esto y decir, ok, no es que se acabó el mundo, al contrario, qué bueno que lo puedo escuchar, qué bueno que puedo entender, porque Dios te dice, ven, ven, Él te ha prometido, estás cansado, estás trabajado, ven, toma mi yugo. Haz las cosas, no en tus obras, hazlo como yo digo. Toma mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amado, nunca dejes que el diablo te engañe, haciéndote creer que son tus obras las que determinan tu salvación. Porque si tú crees esa mentira, cuando tú peques, lo que vas a hacer es irte de la iglesia. O dos, cuando creas que vas caminando muy bien, te vas a llenar de orgullo y vas a ser un perfecto fariseo. Mira, el pastor decía en la mañana respecto a Israel y cómo es que Israel después del cautiverio, de verdad, ellos vuelven a la ley de Dios, a la palabra de Dios, no a la ley tanto ceremonial, sino obviamente también lo hicieron, pero vuelven a ese amor por la palabra, conducidos por un sacerdote llamado Esdras, por un escriba llamado Esdras. Y sí, tú nunca vas a volver a ver que Israel vuelve a la idolatría, pero con el tiempo, con los años, ese movimiento que comienza con Esdras, con los años, poco a poco, se fue pervirtiendo. Y de ahí, con los años, recuerda que desde de Malaquías a Mateo hay 400 años. ¿Qué ocurrió con esta gente? El diablo vio que ya no los iba a poder hacer caer por medio de volver a la idolatría como la conocían. Entonces lo que hizo fue ídolos en sus propios corazones de ellos mismos. Y con los años nace el movimiento farisaico, que en un inicio tenía una buena intención, guardar la santidad, pero con el tiempo se volvieron personas que creyeron que sus obras las podían salvar. Entonces, amado, si estás caminando en santidad, dale la gloria a Dios, sabiendo que Él es el que ha producido en ti el querer y el hacer. Y si estás caminando en este momento arrastrando pecados, dale la gloria a Él, arrepintiéndote y entendiendo que Él es el que te ha llevado a ese arrepentimiento.
pero nunca se te olvide que es por gracia y que Dios te ama más de lo que tú algún día vas a poder entender. La eternidad completa no podrá hacernos saber en totalidad el amor tan grande que Dios tiene por ti. Y te ama tanto que Dios no va a permitir que te pierdas. Y si para que no te pierdas, Dios tiene que permitir un infierno en la tierra, es mejor. Es mejor que vivas un infierno en la tierra a que vivas un infierno eternamente. Y eso será también porque Dios te ama. Entonces, amado, te pido que te pongas de pie. Vamos a terminar. Señor Jesús, agradecemos por tu cruz. Y Padre, te damos gracias por Jesucristo. Señor, constantemente estaremos estudiando en Gálatas una y otra vez, recordando que no son nuestras obras. Porque tú inspiraste a Pablo para escribir esta carta donde una y otra vez está mencionando las mismas cosas. Porque necesitamos recordar que no son nuestras obras las que nos salvan, no son nuestras obras las que nos pueden poner mejor delante de ti. Es la obra de Cristo la única que nos puede salvar. Ayúdanos a mirarte, ayúdanos a entender que de nuestra necesidad de arrepentimiento, nuestra necesidad de predicarle a otros, nuestra necesidad de anhelar, Señor, que tú sigas formando a Cristo en nosotros. Como hoy escuchamos en la escuela dominical, ayúdanos, Señor, a no olvidar una de las mayores promesas que tú hiciste, que tú vas a volver. Vivir, Señor, anhelando tu regreso. Vivir deseándolo, esperándolo, porque tú vas a volver. Ojalá nos toque a nosotros, Señor. Pero si no es a nosotros, que nos ayudes a preparar a la siguiente generación, que quizá vea tu regreso, y si no, ellos prepararán a la siguiente generación. Y así como desde Adán hasta el último profeta esperaron pacientemente tu primera venida, de esa forma nosotros esperemos pacientemente, pero con convicción, tu segunda venida. Te damos gracias, Señor, y te rogamos que nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. Y les voy a pedir que vuelvan a tomar su lugar, solamente por un minuto. Por ahí creo que vamos a pues